Qué hermosa es la iglesia y qué hermoso es el Espíritu Santo que, de acuerdo a las necesidades que el mundo va presentando, empieza a suscitar todo esto, ¿no? Yo recuerdo muchísimo y ahorita que les comparto un poco de cómo inició todo este proyecto Habitados por Él. Cuando yo recién inicié en redes sociales, éramos, al menos en Colombia, por ahí unos que, como unos 5 o 10 que nos dedicábamos a esto y no estaba tan estructurado como yo veo que está hoy en día y me parece que ha sido una bendición enorme porque inicialmente fuimos muy pocos los que comenzamos en esto sin saber en qué nos estábamos metiendo, con todo lo que eso implicaba en el momento en el que iniciamos y hoy en día yo veo que es una cantidad de personas que lo único que quieren es que el mundo entero conozca de Jesús y eso a mí me parece extremadamente valioso, entonces mi Dios les pague porque pues claramente... Como dirían en la película del Hombre Araña, un gran llamado exige una gran responsabilidad. Y pues el Señor confía en nosotros, ¿no? El Señor confía en esta misión que nos ha dado a cada uno, este llamado concreto y particular para poder llevar su evangelio desde nuestra experiencia de vida, desde lo que hacemos y desde lo que Él poco a poco nos va mostrando, ¿no? Como les decía la hermanita, yo me llamo Juan Camilo, tengo 21 años, actualmente soy estudiante de teología como carrera universitaria. Creo contenido digital, me dedico, digámoslo, al 100% de la evangelización digital y la evangelización, digámoslo, fuera del ambiente digital. El Señor también ha sido muy bello conmigo y este año me ha regalado un empleo que para mí es de maravilla. Soy profesor de religión en un colegio católico aquí en mi ciudad. Entonces ha sido una bendición enorme porque seguir, digámoslo, o seguir con la misma continuidad de lo que ya llevaba haciendo, ¿no? Soy del Valle del Cauca, aunque tengo una mezcla de acentos muy extraña. Entonces, pues nada, estoy aquí por misericordia del Señor. Llevo ya caminando en la fe 10 años de mi vida espiritual. Y hago mucho énfasis en esto, ¿por qué? Porque yo digo que el Señor conmigo ha trazado una línea, ¿no? Y ha trazado un camino. Y creo que esto es algo que inicialmente nosotros tenemos que tener muy presente cuando nos metemos en este tema de la evangelización digital, ¿no? Nosotros no podemos olvidarnos que claramente para ser discípulos, primero hay que ser discipulados. Entonces yo, claro, tengo un llamado de ir a evangelizar el mundo entero, tengo un llamado de ir y pronunciar el nombre de Jesús, tengo un llamado de bautizar a los paganos, tengo un llamado muy, muy fuerte, digámoslo, al apostolado, ¿no? Pero para poder ser apóstol, primero tengo que ser discípulo. Y eso es lo que Cristo ha hecho con muchos de nosotros. Y por eso uno encuentra que antes de uno decir, me voy a dedicar a hacer videos, me voy a dedicar a evangelizar en las redes sociales, pues primero tuvo que haber una experiencia de encuentro, ¿no? Y esto me parece importantísimo. Benedicto XVI dice que la vida del cristiano es una experiencia de encuentro, no es una experiencia netamente de entendimiento. Muchos de nosotros, los que digamos lo pasamos por un proceso de conversión, de haber salido del mundo para encontrarnos con Jesús, pues logramos reconocer que precisamente lo que nos llevó a querer o a decidirnos por Jesús fue la experiencia del encuentro con Él, a través de una Eucaristía, de un grupo de oración, de un retiro espiritual, de un momento fuerte de oración, de algo espiritual, nos encontramos con Jesús y desde ese instante pues decidimos optar por Él, ¿no? Pero muchos de nosotros antes de nuestra conversión, antes de ese encuentro, teníamos en nuestra cabeza un entendimiento, una forma de quién era Dios, quién era Jesús. Pero cuando este encuentro no ha sucedido, podríamos decir que falta algo, ¿no? Porque al final lo que hizo que los apóstoles dejaran todo cuando Jesús les decía, ven y sígueme, pues fue precisamente este encuentro, ¿no? Entonces mi historia de evangelización comienza cuando yo tenía 12 años recién cumplidos. Yo vengo de una familia tradicionalmente católica, digo tradicionalmente católica por esto, porque era una familia que, pues en Semana Santa íbamos al Viernes Santos, pues al Via Crucis, visitábamos los 7 templos del jueves en la noche y íbamos al sábado a la vigilia pascual únicamente hasta que bendijeran el agua y el fuego y de ahí nos íbamos, o sea, hasta el principio de la vigilia básicamente, ¿cierto? Entonces mi vida espiritual, digámoslo, no tuvo o yo no crecí con raíces profundamente católicas, ¿no? Yo no crecí en un contexto cristiano, sí tenía nociones sobre quién era Dios, pero la forma en la que yo veía a Dios no repercutía, digámoslo, ni en mí ni en mi familia en el aspecto moral de las decisiones. Entonces, pues claro, teníamos una vida muy laxa, muy permisiva y fuera de eso, pues por misericordia de Dios también tenía, digámoslo, una estabilidad en mi familia, ¿no? Un hogar bastante funcional, mamá, papá presentes, estudiaba en un muy buen colegio aquí en mi ciudad, económicamente pues no nos faltaba nada. Entonces desde chiquito como que yo nunca tuve esta necesidad de Dios, ¿no? Como de decir, claro, yo necesito de Dios por esto, sino que claro, yo todo lo tenía, entonces al final era como Dios es el viejito que está en el cielo y pues que está esperando a que lleguemos allá y que nos cuida de que no nos vaya a pasar nada malo, de que no nos roben o algo así. Pero no había una relación, digámoslo, profunda. Yo no veía que mi alma, mi cuerpo, mi todo necesitase de Dios, porque todo aparentemente lo tenía, ¿no?
Y mi vida transcurre, digámoslo, en ese contexto desde siempre, desde que estoy muy niño, siempre tuve, digámoslo, gracias a Dios, pues no fui como un niño caprichoso a pesar de que lo tenía todo. Mis papás me supieron educar muy bien en ese sentido, entonces a veces como que aún teniendo la posibilidad de tener cosas, pues era como que no, no te la vamos a comprar y ya. Entonces, humanamente, digámoslo, tuve muchas comodidades, ¿no? Tuve una vida muy cómoda por misericordia de Dios. Sin embargo, precisamente el no tener raíces cristianas, el no estar cerca de la iglesia, el no renovar la gracia a través de la vida sacramental, empieza a hacer que este deseo genuino que hay en el corazón de encontrarse con Dios, recordemos que a nosotros la antropología cristiana nos dice que el hombre fue creado para Dios y que todo en el hombre es una búsqueda constante de él. De hecho, por eso llega a afirmar San Agustín o más adelante pensadores más recientes como por ejemplo Chesterton, que al final todo lo que el hombre hace, incluso el mismo pecado, es en el fondo un anhelo muy profundo de Dios. Pues este anhelo tan profundo de Dios que yo tenía, sin saber que lo tenía, empieza a hacer que desde muy chiquito se empieza a despertar una curiosidad y un gusto muy fuerte por todos estos temas raros de la nueva era, ¿no? Del ocultismo, de la nueva era, de la magia y todas estas cosas extrañas, ¿no? Y a eso le sumamos que más o menos cuando yo tenía 11 años, mis papás, a raíz de una quiebra económica que teníamos, pues todo esto se lo atribuyeron como a la brujería, ¿no? Y yo siempre digo, combatieron mal como con mal, porque en vez de buscar la iglesia y los sacramentos, que son los medios más eficaces y más hermosos que están ahí pues para ayudarnos, pues se fueron donde un brujo. Y pues este brujo nos dijo como, no, hagan esto y pónganse esto y échense esto. Cuando yo tenía 11 años, para no alargarles el cuento y no entrar mucho en detalles, mi casa pasó de ser un lugar normal a ser un lugar, digámoslo, netamente espiritual. Y nosotros teníamos un cuarto, que antes era el cuarto matrimonial de mis papás, donde se practicaba esto. Había un altar literal de ocultismo y en ese altar habían no una ni dos, sino muchas velas, habían figuras paganas, habían esos cuadros, no sé si ustedes han visto la estrella de 5 puntas que uno dice, ay, esa estrella estaba ahí parqueada. Habían ofrendas en comidas que se les presentaban a ciertas deidades o ciertos espíritus, cosas así. Entonces yo en ese momento de mi vida me empecé a crear en un contexto bastante heavy, bastante áspero, porque ya había una realidad espiritual que desde chiquitico me gustaba, pero que se alimentó cuando mis padres empiezan a meter esto en mi vida, ¿no? Y este gusto se empieza a disparar y se empieza a disparar y se empieza a disparar y la curiosidad en mi corazón empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer. Todo esto transcurre entre los 9 11 años de edad. Pero también a los 9 años de edad ocurre un hecho que creo yo que marca mi vida y que hoy en día es, en su momento pues lo miraba con muchísima tristeza y le preguntaba mucho al Señor por qué lo había permitido, pero hoy en día veo que realmente el Señor es capaz de sacar del dolor y de la miseria algo mucho más grande, ¿no? Cuando yo tengo 9 años de edad, estaba yo en cuarto de primaria aproximadamente. Un día estábamos en clase de sistemas y uno de los compañeritos que yo tenía al lado, pues todos teníamos un computador y el compañerito que yo tenía al lado en el computador empieza a ver pornografía. Y en ese instante, esa fue la primera vez, digamos, mi primer contacto con todo este mundo de la pornografía y la hipersexualización. ¿Por qué hago énfasis en la edad? Porque cuando uno estudia, digámoslo, todo ese tema de la neurología y de la neuroplasticidad cerebral y del desarrollo psicosexual del ser humano, uno entiende que un niño que es expuesto a este tipo de contenido a una edad tan temprana, las repercusiones que eso tiene más adelante en su vida son muy fuertes y que esto va a generar no solamente una dependencia, sino que eso también va a generar, pues obviamente ya a nivel antropológico y relacional, incapacidades para el amor, para sostener relaciones afectivas, o sea, una cantidad de desórdenes muy grandes que hoy en día es muy problemático porque tú vas a encontrar en un colegio pues que todo el mundo te dice no hay ningún problema y no pasa nada y pues háganlo, al final son jóvenes, son niños, entonces qué problema hay, ¿no? Cuando yo empiezo, este compañero empieza a ver esto, pues claramente yo en ese momento no tenía acceso todavía a un celular ni a un computador, pero sí recuerdo muchísimo lo que vi y yo recuerdo que eso a mí me marcó muy fuerte. Y recuerdo que desde ese instante hubo una inquietud muy grande por querer saber y por querer sentir de alguna manera lo que en mí se había despertado cuando vi eso. Y yo recuerdo que en ese instante, también miren qué magnífica humanita ahorita que el padre le está hablando, el Papa León. Es que Dios es increíblemente hermoso, ¿no? Yo, esto lo llevamos predicando hace mucho tiempo y la gente nos decía, no, ustedes son muy exagerados y muy locos. Y yo digo, el Papa recién lo sacó. El Papa llega a decir en esta encíclica, si no se la han leído, que un niño debe tener celular aproximadamente a los 17 18 años. Yo mi primer celular lo tuve a los 9 años y medio. Y con esto
me dio la entrada a un mundo muy grande. No solamente, digamos, en todo este tema del consumo de pornografía, sino también en el tema del ocultismo, que como les digo, ya había una inclinación allí, ¿no? Entonces, claro, yo a los 9 años ya tengo un celular, ya había visto algo y empiezo a sumergirme en este mundo. Y empiezo a frecuentar estas páginas y empieza a desordenarse en mí y a empezar a crear en mi corazón una vida bastante permisiva en este tema. Vida permisiva en este tema que fue reforzada además por la educación que yo estaba recibiendo. Yo tenía una educación muy buena, gracias a Dios. No era un colegio confesional, no era un colegio católico, pero era un colegio que pues era de un rigor académico bastante alto y los parámetros de educación, digámoslo, eran los parámetros de educación de, no sé, la ONU, la UNESCO, la OMS. Y cuando yo tenía ya esa edad, más o menos 9 y medio, 10 años, que yo ya estaba empezando a frecuentar este tipo de contenido y todo, pues llegan estos profesionales de dudosa procedencia de educación sexual integral a decirle a los niños, en ese caso a mí, no hay ningún problema, busquen esto en internet, exploren su cuerpo, no pasa nada. Incluso yo recuerdo, y yo esto siempre lo cuento y lo digo, em, yo recuerdo que cuando yo tenía 11 años de edad, se paró un médico y nos decía, en Colombia la edad de consentimiento es a los 14 años para mantener relaciones sexuales. Pero si ustedes lo quieren hacer antes, háganlo con alguien de su edad, porque si es mayor de 14 lo van a empapelar. Y si es mayor de 18 lo pueden llevar a la cárcel. O sea, eso era lo que a mí me decían mis profesores. Entonces, vuelvo al principio. Un niño que no tiene formación cristiana, digámoslo profunda, no hay moralidad, ¿sí? Y de alguna manera hay una confianza plena en que sus educadores y sus padres son, pues de alguna manera, los que le orienten el camino, pues automáticamente todo en mí decía, no, pues esto tiene que ser muy bueno porque no solamente, pues claramente a nivel corporal se recibe algún tipo de gratificación, sino que además, pues ellos que son los que saben, me lo están recomendando y me están diciendo que no hay ningún problema. Y si a eso le sumamos que precisamente por todo este fenómeno de la hipersexualización, y bendito sea mi Dios, a veces los padres en el deseo de querer hacer bien las cosas, pero cuando no hay formación cristiana, todo se jode, perdónenme la expresión. Pues yo recuerdo mucho que una vez tuve una conversación con mi mamá y con mi papá, que se sentaron conmigo cuando tenía 11 años y me decían, el día que usted quiera empezar su vida sexual, pues nos dice, para nosotros comprarle algo para que usted se pueda proteger, cuidado con un embarazo, cuidado. Entonces, claro, desde muy chiquitico yo digamos, me había enfrentado a todo este fenómeno de la hipersexualización. Y esto abarcó toda mi generación y yo hablo de una manera muy abierta de esto porque es lo que yo veo diariamente. O sea, yo les estoy hablando, yo me gradué hace 5 años ya. Y esto yo lo empecé a vivir cuando estaba en el 2015, 2016. Hoy en día, esto es peor. Yo tengo la oportunidad de trabajar en un colegio católico y aquellos que son educadores o que tienen jóvenes a su cargo sabrán que esto de la vida sexual en los jóvenes es una cosa impresionante. O sea, tú dices, Dios mío, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Cómo los oriento en un mundo que por donde sea les está gritando esto? Y que por donde sea se empieza a hablar que esta revolución sexual implica el desorden, ¿no? Entonces, claro, no solamente fui yo, sino que fue todo mi contexto. Entonces, yo les estoy diciendo que esto empezó en cuarto grado de primaria. Empecé en quinto y más o menos ya entre quinto y sexto, mis conversaciones y las conversaciones en el salón de clases, entre mis compañeros, que reitero, eran 11 12 años de edad, eran niñas que nos contaban a nosotros los varones cómo se habían acostado con sus novios, por ejemplo. Y que nos decían a nosotros cómo teníamos que hacer para que cuando tuviéramos una novia lo pudiéramos hacer un contexto, digámoslo, académico, o sea, es muy fuerte, o sea, yo sé que, y bendito sea el Señor, ojalá el Señor utilice también, yo siempre he dicho, si el Señor va a utilizar mi tierra de vida, que sea para concientizarnos, pero también para movernos y ver la grandeza de lo que Él puede hacer, ¿no? Entonces, este es un resumen de básicamente qué era mi vida, cómo ha sido mi historia, y en ese contexto tan arduo, un día bueno, me faltó un pedazo. Entonces, esa fue una parte, ¿no? La otra parte fue que empieza este gusto por el ocultismo y yo empiezo a frecuentar todo ese tipo de prácticas ocultistas. En mi casa, pues ya se hacían ritos, se hacían invocaciones, todas estas bobadas con las que el demonio trata de dañar a la familia de los hijos de Dios. Pero a eso también le sumamos que, pues ya el gusto mío empieza a crecer a tal punto que yo ya me empiezo a involucrar de manera directa con estas prácticas. Entonces, yo ya empiezo a frecuentar estos juegos de espiritismo de la Ouija, de Charlie Charlie. Y lo peor, mis hermanos, es que funcionaba, o sea, realmente a mí me funcionaba. Entonces, pues yo decía, wow, o sea, esta vaina me sirve. Yo les digo una cosa, lo mío es filosofía, letras, lenguaje, teología, pero yo soy malísimo para las matemáticas. Yo recuerdo muchísimo que yo me levantaba en la madrugada, hacía un rezo y al otro día pasaba los exámenes así. O sea, era algo espiritualmente fuerte y que yo veía que funcionaba. Entonces eso creó un gancho mucho más en mí porque yo decía, esta vaina sirve. Entonces si yo quiero plata, pues yo prendo una vela y me va a llegar la plata, ¿no? Y un día empiezo, yo siempre he dicho, la escritura lo dice también, ¿no? De lo que hay en el corazón, pues habla la boca, y un día yo empiezo a hablar de estas cosas con la persona menos indicada, porque era una persona evangelizada.
Esta persona va y le cuenta a su mamá y su mamá queda muy escandalizada porque dice, ¿cómo así que este niño está jugando todas estas pendejadas? ¿Cómo así que este niño se está metiendo en esas cosas? ¿Cómo así que este niño les dice que si quieren hablar con sus abuelos, que él les enseña a invocar a sus abuelos para hablar? Entonces esta señora empieza primeramente, y ahorita el padre lo decía, esta señora no me busca a mí para hablar inicialmente. Esta señora no llega a decirme, muchacho, usted se va a ir para el infierno, ¿qué es lo que está pasando? Mire que su... Esta señora lo primero que hace es irse para una capilla de oración y entregarme ahí. Y empieza a rezar por mí. No había un ayuno los viernes que no tuviese mi nombre. No había una levantada a las 3 de la mañana por la coronilla de la misericordia que no tuviese por intención mi conversión. No había una sola mortificación que esta mujer no ofreciese porque yo encontrase a Jesús. Y eso empezó a allanar el camino. Porque Dios muy bien sabía que si a mí me hubiesen llegado con la propuesta de un retiro espiritual en ese momento, yo lo hubiera rechazado, obviamente. Y esta señora empezó a preparar el camino. Y empezó a llenarlo. Y empezó a rezar. Que se le vino, yo le digo el coletazo, porque pues obviamente también era, mejor dicho, un pez gordo para el demonio, para el patas. Y pues obviamente también empezó a molestarla y empezó a sufrir muchísimo y muchas veces ella, obviamente ahorita somos muy amigos, y ella me cuenta y me dice, usted no se imagina todas las veces que yo quise desertar de usted. Y siempre encontraba a alguien que me decía, ese niño Dios se lo puso y usted tiene que llevarle ese niño a Jesús. El caso es que para no hacerles más largo el cuento, me hacen la propuesta del retiro espiritual, yo acepto ir al retiro espiritual, le piden permiso a mis papás para que me dejen ir al retiro espiritual, diosciencialmente y por una extraña gracia de Dios, ellos ceden el permiso porque era un retiro, ustedes saben, todos aquí somos, creo que todos somos de iglesia, retiro espiritual en una finca, a 2 horas de donde yo vivo, con una comunidad X, mi familia ni idea qué es esta comunidad, cómo que un retiro de niños, cómo que los van a llevar 2 días por allá y qué van a hacer. Y el señor cuadró todo. O sea, yo sufro alergia, yo soy asmático. Y aún así ellos, no, pues es que era asmático. Y no, pues, pues que lleve el inhalador. O sea, yo ahorita me sorprendo porque yo conozco a mis papás. En ese momento yo digo, ellos no hubieran hecho eso. Pero el señor es muy lindo y la oración de esta mujer allanó el camino. Yo llego, voy al retiro espiritual y eso fue llegando. Yo llegué al retiro espiritual, comimos, entramos al salón, entra la misionera que va a dirigir el retiro y nos dice, bueno muchachos, quien como Dios, les voy a enseñar a pedir el Espíritu Santo, cierren sus ojos. Y yo cierro mis ojos, porque yo decía como que, bueno, total, ya estoy acá, ¿no? Tengo dos opciones, o me tiro todo el fin de semana y me amargo, o pues miro a ver cómo es esto. Yo opté por la segunda y yo cerré mis ojos. Recuerdo mucho que en ese instante alguien empezó a tocar una guitarra. Y en ese momento, yo siento que Jesús sabía que tenía que ser ahí, porque si no, no hubiese sido. Cuando yo empiezo a escuchar esa guitarra, ni siquiera habían empezado a murmurar la invocación al Espíritu Santo. Yo empiezo a sentir en mi corazón una plenitud que yo nunca había sentido. Y yo sentía que algo me decía, yo era feliz antes, o creía que era feliz, pero esa era una felicidad distinta. Y yo recibí una gracia inmediata de, o sea, yo nunca, o sea, no había pasado la predicación sobre las postrimerías, cero examen de conciencia, no había pasado por la confesión, o sea, yo cero catequizado. Y en ese momento, en ese instante, yo sentía que mi alma me decía, tú tienes 12 años y si sigues por donde vas te vas a condenar. Y por un obrar de extraordinaria la gracia de Dios, yo dije, yo no me quiero condenar. Yo quiero esto. Yo estoy siendo feliz acá, me siento feliz, no sé qué estoy sintiendo, pero me siento muy amado. Y en este instante yo dije, Señor, yo quiero todo con usted. Y me abrí a vivir al retiro espiritual y tuve unas confrontaciones internas muy fuertes, porque claro, se imaginarán qué pensó mi alma y qué pensaba yo cuando empezaron a hablarme de la pureza y de la castidad, o qué pasó por mi cabeza cuando empezaron a hablar de la nueva era. Hubo muchas cosas que me costaron y sin embargo yo decía, Señor, yo quiero entender, quiero entender, quiero entender. Empiezo mi caminar de vida espiritual y me doy cuenta que hay cosas que puedo dejar y que hay cosas de las que el Señor me había ido sacando y me había ido liberando. Pero hubo una en particular que yo empecé a ver cómo seguía acompañando mi vida a pesar de que ya llevaba 1 mes, 2 meses, año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de caminar espiritual. Y era la lucha con la castidad. Y era la lucha con la sexualidad. Y me di cuenta que esto a mí verdaderamente me rompía. Y me rompía primero porque me dio muchísima rabia saber que esa premisa falsa que me habían dicho que yo era libre porque podía hacer y deshacer, pues no era cierta, porque pues al final cuando intenté dejarlo porque conocí la castidad y dije quiero vivir la pureza, pues me di cuenta que no era posible y me di cuenta que no era libre y me di cuenta que era esclavo. Me di cuenta que en nombre de la libertad me volví esclavo, voluntariamente, que era lo peor. Pero también me rompía porque yo veía que yo no lograba y que siempre caía y que siempre tenía un mismo círculo vicioso como de pecado, de peco me confieso, peco me confieso, peco me confieso. Y yo les digo, les prometo que genuinamente yo hacía todo lo que humanamente me decían que tenía que hacer.
Ahí me decían, vaya a misa todos los días, iba a misa todos los días. Reza el rosario todos los días, rezaba el rosario todos los días. Mortifíquese, mortificaba. Ayune, ayune. Y me dice, no sé si alguno aquí conozca la devoción de las oraciones de Santa Brígida, que se hacen por un año. Yo hice las devociones de la oración a Santa Brígida un año sin faltar un solo día con la intención de dejar el pecado, especialmente el pecado sexual. Y yo veía que no podía, y yo veía que no salía. Y a mí eso me empezó a frustrar y yo caí en dos extremos. El primero fue decir, yo me voy a condenar, me voy a ir para el infierno, yo soy un indigno, mira, yo no soy capaz, todo lo que Dios ha hecho por mí, yo todavía en estas, qué vergüenza, ya 4 años, 5 años caminando en el Señor y todavía en estas. Y el segundo fue decir, pues total, cuánta gente también en las mismas, imposible que todos nos condenemos, pues Dios me va a tener que querer así, y como que ese tratar es intentar calmar la conciencia, ¿no? Y un día llega a mi vida a través de un retiro espiritual también, una enseñanza que yo nunca pensé que me iba a transformar tanto la vida. Y me llega además por un viejito que me enseñó mucho de sexualidad. San Juan Pablo II. En un retiro espiritual por primera vez escuchó la palabra teología del cuerpo. Y yo digo, bueno, ¿qué es eso? Teología del cuerpo. Y empiezo a descubrir como un viejito, o como decía él, un joven de 87 años, empieza a mostrarme el verdadero significado de la sexualidad humana. Empieza a mostrarme cómo Dios nos creó como seres corporales y seres sexuados, cómo Dios quiso que la sexualidad estuviese presente en nuestra historia, no solamente en el área, digámoslo, relacional, afectivo, genital, sino en la manifestación completa de la persona, cómo Dios venía a responder a los anhelos más profundos del corazón. Me di cuenta cómo esta enseñanza venía a hablar de mi ruptura, pero también a brindarme esperanza de decirme se puede salir de ella. Y hay una esperanza allí. Y desde ese instante mi vida se volcó, un antes y un después. Y empiezo a estudiar de manera muy compulsiva, digámoslo así, la teología del cuerpo. Y empiezo a enamorarme de ella. Y empiezo a darme cuenta que respondía a las necesidades puntuales y concretas que tenía en mi corazón. Y me di cuenta que todos esos años había estado luchando contra un acto solamente, pero que no me daba cuenta que la ruptura estaba era en el corazón. No me daba cuenta que lo que me llevaba a pecar era un vacío que todavía seguía aquí. Era una herida que todavía había aquí en el corazón. Me di cuenta que Juan Pablo II, a través de 129 catequesis, quería responder la pregunta más grande que acompaña la historia de todo ser humano. ¿Quién soy yo y cómo puedo llegar a ser feliz? Y empiezo a estudiar la teología del cuerpo, y empiezo a estudiar la teología del cuerpo, y empiezo a enamorarme de ella, y empiezo a encontrar que en medio de mi cautiverio, Dios quería venir a darme libertad. Y empiezo a ver que mi lucha tenía un significado y un sentido, un propósito. Y me di cuenta que toda mi vida había estado luchando de la manera incorrecta. Me di cuenta que Dios quería venir a redimirme en el cuerpo y no del cuerpo. Dios quería venir a redimir mi deseo y no quería redimirme del deseo. Porque al final me daba cuenta que el problema no era lo que estaba deseando en mi corazón, sino la forma de hacerlo. Y yo digo, guau, esto es increíble. Y empiezo a estudiarla más, y empiezo a estudiarla más. Y a esto le metemos todo el tema de la dignidad humana hasta que llega la pandemia. Y pues en la pandemia, pues yo tenía 16 años. Entonces yo también fui de esos jóvenes que se instaló TikTok porque no tenía nada más que hacer. Y pues entre todos los bailecitos, no sé si ustedes recuerdan que entre el 2020 y 2021 el debate del aborto en Colombia estaba en full, ¿no? En furor. Un día me sale un video de una chica feminista hablando a favor del aborto y yo lo empiezo a ver y me cuestiono mi postura porque yo decía, bueno, yo siempre he sido pro vida porque soy pro vida. Y yo decía, es que esta chica tiene argumentos que son lógicamente o bueno, racionalmente, porque la lógica no siempre quiere decir que esté bien. Racionalmente yo decía, esta chica tiene razón, o sea, si me lo planteas así, yo digo, pues claro, el aborto tiene que servir. Entonces yo decía, yo no tengo argumentos. Y empecé a informarme, empecé a leer, empecé a darme cuenta que, pues la postura pro vida no estaba siendo bien defendida, pero aún más me di cuenta que no había nadie que hablara de eso. Y un día, en TikTok, hice un video, me grabé haciendo un video diciendo que la vida iniciaba desde la concepción y que la genética moderna nos decía que había un ser humano y que teníamos que defender la vida y que las dos vidas. Yo subí ese video a las 4 de la tarde y me fui a misa de 4. A las 4:40 que regreso otra vez a mi casa, mi celular estaba estallado de notificaciones. Entro a TikTok y me encuentro con que el video tenía más o menos unas 16.000 reproducciones, 10.000 comentarios. Y de los 10.000 comentarios, el 90% eran jóvenes que me estaban diciendo, ojalá te mueras, porque contigo sí va a ser la muerte de un ser humano. O que me estaban diciendo, ojalá violen a tu mamá para que quede embarazada y te le toque abortar y veas lo que es el aborto por violación. Y entonces después me metí a mi Instagram y en mi cuenta personal
porque muchos eran de México, y me decían, pinche provida, te vamos a buscar y te vamos a matar, contigo sí. Y yo tenía 16 años, o sea, yo casi me muero, yo sé que estoy leyendo, o sea, yo solamente subí un video diciendo que la vida es muy linda y que hay que defenderla, y toda esta gente, ¿qué le está pasando? Y yo decía, Dios mío, lo que más me impactaba, claro, era la violencia de los comentarios, pero lo que más me impactaba era que yo decía, todos estos son jóvenes que genuinamente creen que están defendiendo algo bueno, nadie les está hablando, nadie les está diciendo, pues, la verdad. Y yo dije, no, pues yo quiero empezar a hablar de esto, y yo dije, ok, empecé a responder comentarios y a subir más videos. Y empecé a informarme y a informarme. Y empecé a darme cuenta que los jóvenes tienen una sed muy grande de verdad. Una sed que no está siendo satisfecha y que el mundo sí está satisfaciendo. Una sed que la iglesia, desgraciadamente, mis hermanos, ha tratado de satisfacer acomodándose al mundo. Y yo les digo una cosa, y con todo el amor y con toda la caridad, y si aquí hay agentes pastorales, les pido que tengan muy en cuenta esto. La iglesia no debe acomodarse al mundo. Nosotros los jóvenes, cuando llegamos a la iglesia, tenemos que llegar a un lugar donde nos ofrezcan algo diferente al mundo. Si yo voy a llegar a la iglesia y me voy a encontrar lo mismo que me encuentro en el mundo, pues ¿para qué me voy del mundo? Para eso me quedo allá. Y si lo digo porque yo he tenido la oportunidad de en mi apostolado compartir con muchísimos jóvenes, muchísimos grupos, y yo he encontrado grupos increíbles, pero también he encontrado uno que uno dice aquí hay que enderezar muchas cosas. Grupos donde son jóvenes que no sé, me dicen, vamos al crecimiento, vamos a la formación y salimos a rumbear y a tomar y a emborracharnos todo un fin de semana. Entonces yo digo como que, men, o sea, y vamos con el líder del grupo. Y yo como que, ok. ¿Y qué hacen en sus reuniones? No, pues rezamos y después nos ponemos a bailar reggaetón y escuchamos reggaetón. Y tú dices como que, ay, o sea, Dios mío, pues qué diferencia hay, ¿no? Pues, dales el mundo y al final van a perder a Cristo. Entonces yo me di cuenta que había una sed que no estaba siendo saciada y que en el afán de a veces nosotros de querer tener muchos jóvenes y evangelizar a muchos jóvenes, a veces negociábamos con las cosas que son propias de nuestra fe. Entonces era como que no, pues, y a mí me lo han dicho, se los digo, a mí me invitan en muchos lugares a hablar de la castidad y yo he tenido grupos que me han dicho, queremos que hables de teología del cuerpo, pero por favor no digas que hay que llegar vírgenes al matrimonio y que el noviazgo se debe vivir en castidad, porque los jóvenes aquí pueden escandalizar si ya tenemos 100, no queremos que se nos vayan. Entonces yo digo, al final, ¿tú qué quieres que hablemos? ¿El evangelio por el evangelio? ¿El evangelio de Jesús o un evangelio acomodado a mis caprichos y a mi apego al mundo y a la carne? Entonces yo decía, Dios mío, hay gente que necesita saber esto. Y empecé a hacer videos y empecé a hacer videos y empecé a hacer videos. Inicialmente todo fue en TikTok. Me denuncian la cuenta y me la eliminan. Y yo digo, ok, ¿qué más voy a hacer? Pero había un deseo, ya había una semilla, ¿no? Y me meto en Instagram. Y empiezo a subir los videos ahí. Y empecé a hablar de ahí, de teología del cuerpo, de sexualidad, de castidad. Y eso empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer. Eso fue en el 2021 más o menos. En esa época habíamos muy pocos que hablábamos de la vida cristiana, ¿no? Genuinamente, porque también hubo esta tendencia de los padres que se ponían solamente a bailar. Entonces, como que cuentas, digámoslo, cuando yo empecé, cuentas, digámoslo, serias, habían muy pocas. Sin desmeditar también el trabajo que hagan otras personas, claramente. Pero digo, cuentas que te formaran, que te transmitieran catecismo, doctrina, fe, espiritualidad, vidas de santos, amor por los sacramentos, por la iglesia, pues muy pocas, ¿no? Reconozco aquí, incluso creo que se les podría decir, estaban, no sé si conocen a Valen y Santi de la Puerta del Lado, estaban ahí iniciando, estaba Somos Suyos, recién iniciando María Paula Aldana, estaban iniciando las chicas de Semillitas, habían muy pocos, el padre Sam, que en esa época todavía estaba en el ministerio, habían muy poquitos, ¿no? Y dentro de esos poquitos empecé yo, que tenía 16 años, que no tenía ni chance, y que yo dice, pues lo único que yo quiero es hablar de, yo sé que yo siempre soy bueno para hablar, yo hablo hasta por los codos, y pues yo dije, bueno, en el mundo yo hice mucho mal hablando y convencí a mucha gente a hacer cosas muy feas. Pues vamos a utilizar esto para el bien. Y empecé a hablar y empecé a evangelizar y esto empezó a crecer. Y hoy en día, por misericordia del Señor, pues habitados por Él se ha vuelto un lugar de formación integral, pero también de encuentro con Cristo, donde desde la predicación doctrinal, pero también desde esta perspectiva humana, pues tratamos de que las personas se encuentren con Jesús a través de talleres, retiros, congresos, experiencias virtuales, los reels, transmisiones en vivo. Ha sido todo un caminar que Dios ha hecho con mí, pero que al final responde a una necesidad concreta del mundo, ¿no? Y yo aquí empiezo a introducirme en este tema de la evangelización digital, después de este preámbulo y esta introducción tan larga. Mis hermanos, la evangelización digital responde a una necesidad del mundo. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Si yo me voy a meter en esto, me meto no por otra razón que porque quiero que el nombre de Jesús sea conocido. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros podemos usurpar el lugar de Cristo con nosotros.
Y a veces, sin darnos cuenta, podemos salir a brillar, somos nosotros, sino Jesús. Y la línea es muy delgada y yo no les voy a decir que a mí no me ha pasado, porque yo reconozco que a mí hay veces que me pasa y se me olvida. Y me toca aterrizarme y decirme, papito, es que usted no puede nada, no es usted, es Jesús. Y todo lo que usted ha alcanzado, ni siquiera es usted el que lo ha alcanzado, es Jesús el que lo ha alcanzado por usted. Y es importante reconocer eso. Responde primero a una necesidad, pero también a un llamado. Es un llamado que Dios hace. A mí mucha gente a veces llega y me dice, Juanca, yo quiero empezar a hacer videos, ¿tú qué me recomiendas? ¿Qué me tengo que comprar? ¿Qué cámara me empiezo a comprar? ¿Qué? Yo siempre le digo, lo primero que tú tienes que hacer es rezar y preguntarle a Cristo si eso es lo que Él quiere de ti. Porque si es un llamado, tú vas a poder responder con fidelidad. Pero hay de aquel que se exige un hacer de un ser que no existe. Y San Pablo lo dice en el libro de los Efesios. No todos serán predicadores, no todos serán evangelizadores, unos serán profetas, otros serán maestros, otros serán discípulos, otros serán tal cosa. Y todo esto ordenándolo a la unidad del ministerio, a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces al final tú dices, hay unos que hemos recibido este llamado y este llamado, como todos los llamados, implica cruz. Yo acá no les voy a hablar de la romantización de la evangelización digital y probablemente si ustedes son evangelizadores digitales sabrán que esto cuesta y sabrán que esto es difícil y sabrán que la cruz que implica esto es grande. Pero si es un llamado, hay gracia que te respalda. Entonces lo inicial es eso. Esto que voy a empezar a hacer se fundamenta en dónde. En un querer, recordemos el discernimiento de espíritus de San Ignacio de Loyola. ¿Esto es un deseo personal o es un deseo inspirado por Cristo o es un deseo personal movido por Cristo? ¿De quién viene esto? ¿Qué estoy buscando o a quién estoy buscando a través de este apostolado que tengo o que quiero empezar? Eso es lo inicial, el discernimiento espiritual. Y a mí me ha ayudado muchísimo la dirección espiritual. Yo tengo mi lector espiritual y cuando esto empezó a crecer, lo primero que yo hice fue, padre, tengo miedo. Porque yo no sé, o sea, no sé qué hacer con todo esto. O sea, cada vez empieza a crecer más esta cuenta y me asusto y no sé qué hacer y no sé si sea el llamado y qué tal que me aleje de Dios. Y la dirección espiritual nos va ayudando, por eso la iglesia es muy sabia. Y mire que desde el principio siempre, cuando han habido llamados, es la iglesia quien te ayuda a discernir el llamado. Tú no te autollamas. Cristo te llama y la iglesia te ayuda a discernir ese llamado. Entonces siempre es muy bueno cuando nosotros empezamos a vivir este tipo de experiencias, sujetarlo a la autoridad próxima que tengamos. Si estamos en una comunidad o en un movimiento de la iglesia, al encargado de esa comunidad o movimiento de la iglesia, a su vez al director espiritual. Y cuando esto empieza a crecer, en últimas instancias, al obispo, ¿no? Al ordinario del lugar. Pero siempre de la sujeción, nosotros no somos ruedas sueltas. Y la predicación que nosotros tenemos, punto dos, no es una predicación personal. O sea, yo no me, en Habitados por él, yo no hablo de la doctrina de Camilo. No es una doctrina camiliana, es la doctrina de la Iglesia Católica. Y yo tengo que tener eso muy claro. Para donde vaya la iglesia, para voy yo. Para allá voy yo. Yo no me voy a poner a inventarme cosas. Tengo que ser fiel a esto. Porque si no, al final, tú dices, pues hombre, estaríamos echando el evangelio y estoy creando mi propia. O sea, nosotros a veces decimos como, no, nuestros hermanos separados, los protestantes, y a veces nosotros, al negociar con nuestros principios y al empezar a vivir una fe a nuestra manera, estamos creando nuestra propia iglesia, nuestro propio garaje interior. Santa Catalina de Siena habla de la capillita interior. Pues cuando nosotros negociamos en el corazón con estos principios, empezamos a crear el garaje interior. Entonces lo primero es eso también. Mi predicación debe de responder al magisterio de la iglesia, aunque sea controversial. Y aquí empieza a purificarse la intención del corazón. Porque es que yo no estoy predicando en redes sociales, o yo no me meto en la evangelización digital, o no me meto en la evangelización para gustarle a todo el mundo. Es que es evangélico, mis hermanos. El Señor nos decía, vengo a poner enemistad entre ustedes. Habrá padres y madres enemistados con hijos por mi causa. Y nosotros queremos caerle bien a todo el mundo en redes sociales. El domingo yo subí un video por las elecciones diciendo qué principios debemos de tener en cuenta para votar. No, pues casi me matan. Que sí, eso espero muy bien. Como tú apoyas estos principios, espero que no estés apoyando a tal candidato. Por eso vamos a votar por tal otro. Y yo decía, venga, esta gente que, o sea, te me calmas. Y yo por eso no voy a decir, por ejemplo, ahorita estamos en junio, el mes del Pride, ¿no? El mes de LGBTQI+. Mis hermanos, la iglesia tiene que responder a esa necesidad. Todos ellos son hermanos nuestros, confundidos, heridos, deseosos también de esta verdad. Y nosotros solamente diciéndoles, no, pues sí, Dios los quiere y ya. Claro que Dios los ama y los ama porque son sus hijos. Pero pues, mis hermanos, Dios no los quiere ver tampoco en esta situación de pecado. Y también el nivel pastoral, es decir, cómo les comunico a ellos esta verdad sin aporrear su corazón. Porque la primera caridad es decir la verdad.
Y a mí gente que me ha dicho, es que tú, es que hay que tener caridad, Juanca, hay que tener caridad. Yo digo, claro, es que la primera verdad es la primera caridad es decir la verdad. ¿Cómo la estoy transmitiendo? Es lo que hay que replantearnos y decir, ¿cómo estoy transmitiendo la verdad? Pero es caridad en sí mismo ya decir la verdad. Y a nosotros el Señor nos ha confiado una responsabilidad grande. Y nosotros tendremos que darle cuentas a Él también de esa responsabilidad grande. Y no desde el miedo, desde, ay, es que no, es que a quien más se le ha dado, más se le va a exigir. Y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Y es imposible quedarnos con esta bondad que Él ya ha hecho en nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el Señor a través de las redes sociales nos ha dado todo un continente. Yo me imagino los santos, ¿qué sentirían los santos si pudiesen hacer un video? O sea, yo me imagino un San Francisco de Asís si tuviese acceso a Reels o a Instagram. Me imagino a una Sor Faustina Kowalska predicando la misericordia divina. Me imagino a un San Ignacio de Loyola defendiendo la verdad. Un San Francisco Javier. O sea, esto sería una locura. Pero para que esto sea una locura, el primer corazón que tiene que estar convencido es el mío. No hay evangelización si mi corazón no se ha convencido por Cristo. Si yo no estoy convencido en el corazón, cuando yo me pare a hacer un video, a transmitir en vivo o a hacer lo que hago, voy a transmitir una idea de Cristo. Y Cristo no es una idea, es un espíritu, es una persona, es algo que se vive, no que se entiende. Y por eso a veces nuestra predicación se queda corta, porque no hay vivencia interior, porque no hay un impacto significativo en nuestras vidas. Y ojo, yo me empecé a dar cuenta de eso cuando tenía 18 años. Me di cuenta que a mis 18 años ya llevaba unos 6 años, 7 años de vida espiritual. Y mi corazón seguía infértil, porque había un área de mi vida que seguía rota, que yo no le había abierto a Cristo la entrada allí. Y que yo había, digámoslo, tratado de no ocultar, claro, pues por vergüenza, claramente, pero que yo no había reconciliado eso con la parte humana, ¿no? ¿En qué sentido? ¿O a qué me quiero referir con esto? Es muy fácil predicar ideales sin aterrizarlos a la parte humana. La ortodoxia es bellísima, pero la ortodoxia debe aplicarse en la ortopraxis, en la práctica. Claro, tú te paras a hablar de la castidad, de la teología del cuerpo, del matrimonio y tú dices, ay, esto como es de hermoso. O sea, yo he escuchado predicaciones de matrimonios que yo digo, yo me quiero casar. Pero cuando usted va y se casa, usted llega a días en los que dice, yo ya no me lo aguanto, ya no me quiero casar. Le voy a pagar un año para que se vaya para otra parte y me dé en paz. O sea, uno ve esas cosas, entonces uno dice al final, claro que es hermoso, el matrimonio es bellísimo, pero en la práctica es difícil, es muy duro. Los hijos, uno dice, wow, qué lindo. Los que estamos jóvenes, por ejemplo, y los que no están tan jóvenes que todavía aspiran a la formar familia, ¡ay, qué hermoso es la familia! Yo quiero tener 8 hijos y nombrarlos con nombres de santos y llevarlos a la iglesia y que estén en un colegio católico y la familia cristiana perfecta. Y tú dices, eso es tan lindo, tenga los 8 hijos y verás lo que va a significar para usted tener 8 niños en su casa. Entonces tú dices, eso hay que bajarlo a realidad humana. Y yo me di cuenta que a bajarlo a realidad humana, e incluso eso fue ir en dirección espiritual, que a mí mi director espiritual me dijo, no te lo voy a forzar a que lo tengas que hacer ya, pero lo vas a hacer. Tu predicación va a empezar a ser acompañada de tu testimonio. Y yo esto no lo predico, y yo, por ejemplo, yo le cuento mi testimonio a la gente, y eso que aquí, pues por tiempo también no se los pude contar con tanta detalle, ¿no? En Habitados por él está el testimonio completo por si se lo quieren ver. Pero em, yo decía, yo esto no lo cuento porque no me vergüenza, porque solamente me da muchísima vergüenza. Imagínense la cara de mi señora madre, que ya se convirtió, cuando yo salí con todo esto. Pues casi se muere, esa señora casi se infarta cuando yo empecé a decir todo lo que yo ya había vivido, lo que yo ya había pasado, en lo que me había metido. O sea, yo decía como que, Dios mío, o sea, ¿usted qué le pasó? Y fue muy sanador también cuando yo le conté ya mi testimonio completo a ella, primeramente a ella. No se imaginan la sanación tan linda que yo recibí cuando ella se me arrodilló y me pidió perdón y me dijo perdón por no protegerlo y por haberlo dejado tan expuesto a todo eso. Eso a mí me sanó el corazón de una manera increíble. Pero me di cuenta que allá afuera había muchas personas rotas como yo, que desde el silencio seguían luchando. Y esa es mi misión. ¿Dónde está tu mayor herida? Ahí está tu misión. Mi mayor herida no estuvo en la nueva era. Me metí ahí, claro que sí. Mi mayor herida siempre fue en la sexualidad. Y me di cuenta que Dios empezó a redimirme ahí para dar fe de esto que Él había hecho en mi vida. Los apóstoles lo dicen, de esto que hemos visto y oído damos fe. Pues yo he visto en mi vida el obrar extraordinario de Dios, la redención y restauración de mi afectividad y mi sexualidad, y por eso yo hablo de esto. Y por eso yo salgo a comunicar este evangelio. ¿Qué es evangelio? Buena noticia.
La buena noticia para todos aquellos que como yo han estado cautivos en esta área. Para todos aquellos que como yo en algún momento creyeron la mentira de que no era posible vivir la castidad. Para todos aquellos que como yo creyeron la mentira de que era imposible vivir con esto. O que Dios se tenía que conformar. Y yo dije, el Señor a mí me ha llamado a esto. Y habitados por él es de teología del cuerpo y sanación interior. Y al final yo me di cuenta que ese es el enfoque que Dios quiere de mí. A mí hay muchos temas que me apasionan. Ustedes me ponen a hablar de apologética y me les riego a hablar. Me encanta la apologética. La historia de la iglesia me apasiona increíble. La demonología me parece increíble también. O sea, todo este tema de la exorcística es increíble. Y yo digo, wow, me gusta leer a Fortea y al Padre Amort. Y hay un sacerdotisa italiano increíble que se llama, es un franciscano que se llama Mateo de la Grúa. Y las pocas, porque no son muchas, escritos que tenemos en la iglesia sobre este ministerio del exorcismo y la liberación. Y aunque me gustan todas esas cosas, Dios ha querido que Juan Camilo se especifique en la teología del cuerpo. Y Dios me ha dicho, es ahí donde te quiero. Y aquí van a haber algunos que van a decir, uy, pues a mí me encanta muchísimo la Mariología, pero Jesús quiere que yo, a través de mi testimonio, le cuente a la gente que es posible restaurar un matrimonio. Porque mi esposo me fue tantas veces infiel y se convirtió y ahorita vimos un matrimonio muy lindo. Y yo quiero, y siento que Dios me pide esto. Van a haber otros que van a decir, uy, a mí como que Dios sí me pide la formación académica y sí me está pidiendo evangelizar desde lo académico. Entonces al final miren cómo la evangelización digital es versátil. Y quitémonos los miedos. Miren, yo he visto gente buenísima que dice, no, pero es que yo no estudié en el Theology of the Body Institute. Y tú dices, a ti Jesús no te está pidiendo haber estudiado en el Theology of the Body Institute. Si lo puedes hacer, genial. Pero si no, el Señor te está pidiendo que de fe de lo que ha hecho contigo. Entonces la evangelización digital tiene que ir profundamente enlazada en el testimonio personal. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿De dónde te sacó a ti? Porque tú no le vas a dar gloria a Dios por cuántos muertos resucites. Tú le vas a dar gloria a Dios por ese lugar tan oscuro de tu historia, de tu corazón, de tu ruptura, donde Él pudo entrar, iluminar y sanar. Ahí se glorifica a Dios. Dice Salvador Canals en un libro muy bueno que se llama Ascética Meditada, que Dios se ocupa más de un solo corazón en el que pueda reinar que de la estabilidad de todo el universo. Para los que somos bien nerds y bien frikis, ustedes sabrán que para que el universo existiese, para que la Tierra solamente pudiese existir, eso es una vaina complejísima. Por la gravedad, por el sol, o sea, la Tierra, un centímetro más y se quema, un centímetro menos y se congela. Y este autor llega a decir que Dios prefiere descuidar esos centímetros de diferencia o la gravedad o todo el universo por enfocarse en un solo corazón donde pueda reinar. No dicen en un corazón. La evangelización digital empieza en mi corazón. Dios quiere reinar en mí y reinando en mí va a empezar a mostrar el plan que tiene para mi vida. Y Dios no te pide cosas grandes, Dios te pide ser fiel en lo que te ha dado. Miren, yo empecé, como muchos de ustedes, con 0 personas, siendo un desconocido total. Y el Señor, en este momento, mire, yo he tenido gente que empezó, tengo un amigo, por ejemplo, que empezó hace 2 meses. En este momento tiene 25.000 seguidores, vi que subió hoy. Yo empecé hace 5 años y el Señor me tiene solamente en 23.000. Gloria a Dios por eso. Habrá algunos que el Señor los llega y les diga, quiero que 200.000. Gloria a Dios por esos 200.000. Pero es que a veces nosotros vemos números y se nos olvidan que ahí hay personas. O sea, mira, yo a veces no veía como gente que es, no, me fue súper mal, subí un video y solo lo vieron 100 personas. O sea, 100 personas es un auditorio. O sea, tú sabes Francisco Asís, cuánta gente habría querido evangelizar y tú pudiste evangelizar 100 con un video. Entonces tú dices, wow, al final no son los números, no es el éxito humano, no lo midas con rúbricas humanas, mídelo con la fidelidad a lo que estás haciendo. Estás siendo fiel, lo estás haciendo bien. Aunque tengas 5, aunque no pases de 20, aunque llegues a 30.000. Estás siendo fiel, lo estás haciendo bien. Aunque quieras tengas una super idea y nadie te copie. Eso es así. Habrán algunos, como les digo, a mí, por ejemplo, el Señor me ha confiado algo que todavía ni siquiera sé. Mm, A mí todavía me da hasta susto pensarlo y tengo ya cita programada con mi director espiritual porque yo le dije, padre, yo no sé para dónde va esto y no quiero preocuparme, pero no quiero tampoco dar un paso en falso y quiero tomar y asumir con responsabilidad esto que el Señor me ha confiado. Entonces, es decir, bueno, ¿cómo lo vamos orientando? ¿Cómo vamos haciendo esto? Mira que ya hay otro tipo de encuentros, ya son presenciales, ya no solamente es virtual, la comunidad ha crecido, el Señor empieza a suscitar otro tipo de encuentros, la sanación interior. Hay que responder a esto, hay que responder, pero hay que responder con responsabilidad.
siendo responsables inicialmente con nuestra alma. Entonces, ya para que concluyamos, también es tu alma, ¿no? Entonces hay gente que a veces dice, no, pues que yo subo contenido todos los días y no puedes ir a misa todos los días. O sea, no se concibe en un evangelizador estar dando la fuente sin beber de ella. Que en la carrera de la salvación, por estar ayudando a que tantos entren al cielo, no nos quedemos por fuera nosotros. Yo no me voy a salvar por las 23.000 personas que tengo en Instagram. Yo me voy a salvar por mí, porque viví la fe, porque amé. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Esas cosas ayudan? Claro que sí, eso ayuda. En cierto sentido hay mérito, pues. Si lo medimos desde el humano. Pero al final, a Dios no te va a preguntar cuánta gente. Uf, increíble, Juanca, hiciste un congreso y 30.000 personas. A mí Dios me va a preguntar, Juanca, ¿cuánto amaste? Hice uno para 30.000. No, 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 pues que yo no te pedí que. ¿Cuánto amaste a la persona que tienes al lado? Al que ya tienes ahí. A esa persona, a uno. ¿De qué forma amaste y te dejaste amar por mí? San Juan de la Cruz lo dice, al final, al atardecer de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor. Entonces implica una responsabilidad. ¿Cómo está mi alma? Listo, todos luchamos con el pecado, por supuesto que sí. No somos santos, nos encantaría hacerlo, pero no somos santos. Y Jesús firmó términos y condiciones cuando nos llamó. Pero eso a nosotros nos exige ¿qué? Pues vivir una vida coherente. Entonces, listo, estoy luchando con el pecado. Mi hijo, pues voy y busco la confesión, estoy en estado de gracia, mi vida de oración, la Eucaristía, si no se puede todos los días, al menos los domingos. El rosario, por ejemplo, ayuda un montón, ya las prácticas de devoción personal. Pero eso es coherencia. Yo no puedo dar lo que no tengo. No puedo transmitir lo que no estoy viviendo. El primer corazón que necesita encontrarse es el mío. Y si mi corazón se encuentra, las otras personas van a encontrarse con Jesús, incluso sin yo siquiera pronunciar una palabra. San Francisco de Asís lo decía, vamos a evangelizar y usaremos palabras solo si es necesario. Si a nosotros nos quitan las redes, que tu sola existencia grite el Evangelio. Que tu sola forma de hablar, de mirar, hable de Cristo. Que la gente se sienta atraída, no por ti, sino por el Cristo que ven en ti.